Les saludo con la paz del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que hoy recibamos su palabra. Vamos a hacer una pausa en referencia a la predicación secuencial de un libro. Hemos terminado el domingo pasado, el hermano Derlis nos estuvo predicando acerca de Gálatas capítulo 6 y hemos sido beneficiados en gran manera en esa preciosa epístola que se llama Gálatas, que el Señor nos ha dado. Y en esta ocasión vamos a iniciar un estudio temático acerca de la vida de Jesús en esta tierra. He estado pensando de poder hablar acerca de la Semana Santa, que muchos ya han entrado, ya ha pasado el tiempo, en especial la religión católica romana, pero vamos a centrarnos específicamente, y le he puesto por título a esta serie de enseñanza, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz. Sí, mis hermanos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Es a eso a lo que nos vamos a abocar en esta enseñanza, Dios mediante, que nos va a llevar aproximadamente 2 meses. Y hoy el tema número 1 es: Jesús oró, Padre, perdónalos. Jesús oró, Padre, perdónalos. Y vamos a ver, y quiera el Señor hablarnos hoy a través de su verdad, mis hermanos. Hoy en día, nosotros vivimos en un tiempo donde predomina el culto a la personalidad. Necesitamos reconocer eso. ¿No viste lo que le pasó a fulano? ¿No viste lo que se dijo de Mengano o de cualquier personaje que nosotros conocemos en los medios de comunicación? Y aún aquellos personajes que no son conocidos en los medios de comunicación, ya sea televisión, ya sea red social, y hablamos entre nosotros. Los jóvenes tienen sus ídolos musicales, sus ídolos deportivos. Los jóvenes tienen su estilo de vida, su forma de vestir. También los grandes, aquellos que no son tan jóvenes. El mundo habla de sus superestrellas. Y no hace falta, ¿verdad?, que mencione nombres. Capaz tú te estarás dando cuenta de lo que estoy queriendo mencionar. Es mera casualidad si te vienen ideas a la mente. Cabe recalcar de que Jesucristo, el nombre de Jesucristo, hoy en día es popular. En el siglo XX que se ha iniciado, hoy en día nosotros estamos en el siglo XXI. Antes, hablar de Jesucristo no tenía ningún impacto. Hoy aparentemente tiene un impacto. Muchas personas escuchan música de Jesús o que mencionan a Jesús. Y muchos hacen o utilizan el nombre de Jesús
para su propio beneficio, para conseguir monedas. Muchas personas pueden estar familiarizadas con las palabras del Evangelio. Y preguntémonos, mis hermanos, esto que nosotros vemos, que la persona dice, sí, Jesús, yo le amo a Jesús, ¿verdad? Nos vamos en los colectivos y vemos Jesús, en vos confío, Jesús guía mi camino, Jesús es el que dirige o gobierna este colectivo, o cualquier otra cosa que nosotros podamos ver en la calle. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es Jesús? Recordemos que Jesús mismo ha preguntado, ¿quién dice la gente que yo soy? Y le preguntó a sus discípulos esto, ¿ustedes qué andan escuchando por ahí que dicen acerca de mí? Y les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? La respuesta a esta pregunta en las diversas maneras de que la gente respondía, Él es un profeta, Él es una gran persona, Él es un gran hombre, Él es un gran maestro, Él es. Las autoridades religiosas decían de Jesús de que Él merecía la muerte. Jesús fue juzgado por Pilato. Jesús fue condenado a la cruz. Pilato se vio obligado por las circunstancias de aquel tiempo a dictar una sentencia. Pilato cedió ante las presiones. Pilato claudicó ante las amenazas de los principales sacerdotes. Pilato dijo, yo no hallo ningún delito en él, ningún mal en él, ninguna señal mala en él. Y la esposa de Pilato, a través de una visión, de un sueño que tuvo, le mandó un mensaje a su esposo y le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, con aquel que es justo. Ya luego de crucificarle al Señor Jesucristo, aquel centurión que estaba a cargo de finiquitar esto en aquella hora, aquel centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Caifás, hablando de Jesús, decía, este es un mal hombre, este está blasfemando, acabemos con él. Y Pilato dijo, este es un hombre bueno, este es un hombre sin tacha, este no merece la muerte. Y el centurión afirmando, este es el Hijo de Dios. ¿Cuántas respuestas vemos aquí en tan solo unos minutos hablando aquí, mis hermanos? Algunos dijeron, este es un profeta, este es un gran patriota, este es nuestro rey, este es el sanador, este es un blasfemo, este es un criminal, y muchos otros nombres o otros atributos le dieron a Jesús en aquel tiempo. Y aún hoy en día muchos se justifican para tomar vino, para tomar alcohol, y dicen, no, pero Jesús tomaba vino. Y es lo mismo que los escribas estaban diciendo de que tú eres un bebedor de vino en nuestra lectura del Evangelio de Lucas hoy. Pero sus discípulos, aquellos que estaban cerca de él, ¿qué dijeron? Aquellos que lo conocían. Pedro dijo, tú
Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Tomás, aquel que no creía, aquel que tenía que ver para creer, cuando le vio al Señor Jesucristo resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío. Distintas respuestas, tanto de la multitud, de la gente, de aquellos que lo crucificaron y de aquellos sus discípulos, de aquellos que estaban con él. Mis hermanos, Jesucristo es el personaje más inolvidable que haya habido jamás. Iglesia, Jesucristo es el personaje inolvidable de la gran historia de Dios. Nadie ha podido borrar el nombre de Jesús. Y sí, nosotros somos culpables, nosotros somos responsables, iglesia, de no proclamar a este personaje. ¿Y qué digo personaje? Es el Hijo de Dios, es el Dios que se ha encarnado, es aquel que vino a proclamar las glorias del Evangelio. Jesucristo ha dado a su iglesia el encargo de ir y hacer discípulos. Esa es la gran comisión, hermanos, que el Señor Jesucristo ha dado a todos sus hijos, a todos sus seguidores. A Jesús lo crucificaron. Podemos decir en esta mañana, a la luz de lo que estamos hablando, de que Jesús fue crucificado por mí. ¿No te llevará eso a hablar de aquel que te salvó, de aquel que es dueño de tu vida, de aquel que es amo de todo lo que tú tienes, de tu tiempo, de tus recursos, de todo? ¿Puede decir, Jesús fue crucificado por mí? ¿Cuáles son las opciones que nosotros tenemos? ¿Puedes tú vivir como si fuera que eso no haya sucedido? ¿Ha afectado eso tu ser? ¿O no te importa lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Cuál es la opción que tienes? ¿O puedes seguir viviendo como tú quieres? ¿O puedes vivir y vives afectado por el Hijo de Dios, el Hijo del hombre? ¿Puedes tú rechazarlo y afrontar tu responsabilidad de tu propio pecado? ¿O puedes aceptar y comenzar a vivir sobre la base de esta nueva vida? Porque el problema que todos nosotros tenemos ya ha sido resuelto. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Jesús te ha dado el perdón de Dios. Jesús te ha dado una vida que ahora la vivas en dependencia de Dios. ¿Disfrutas tú de tu relación personal con Dios? ¿Es lo más que deseas cada mañana, cada día? Jesús ha dado el perdón de Dios de todos tus pecados. Y debiéramos nosotros desear una relación más íntima con nuestro Dios. Porque ahora es posible esto por los méritos de Jesús. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en todas estas sesiones, en toda esta serie de enseñanza acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y es mi deseo que tú puedas recordar esta serie. No que sea un domingo más, no que sean unos 50 minutos más, no que sea una mañana que ha pasado los minutos, las horas y ahora ya almorzar, sino que tú puedas
amar a tu Señor y que pueda ser afectado todo tu ser por lo que Jesús ha logrado en la cruz. El cristiano vive afectado por la cruz. El mundo no ha sido afectado por la cruz. El mundo va a ser afectado por la justa ira de Dios, por rechazar la cruz. Pero gloria a Dios que su pueblo ama esa cruz. Lucas, capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 1. Verso 1, Lucas capítulo 23 en adelante. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz,
para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hasta allí nuestra lectura de la porción de hoy, mis hermanos. Dice el verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la oración de Jesús. ¿Por quiénes? Por aquellos que estaban entregándole a la muerte. Y el tema de hoy es específicamente el verso 34. Hemos leído, mis hermanos, el verso 1 para dar contexto y para hablar todo lo que hemos resumido ya en la introducción, de las opiniones tanto de Pilato como también de los sacerdotes, de los cumplidores de la ley, entre comillas, y de lo que el pueblo hizo. El pueblo crucificó al autor de la vida. En 3 puntos vamos a dividir la enseñanza de hoy. El primer punto es la oración del Hijo al Padre. El segundo punto es la intercesión del Hijo. No saben lo que hacen. Y el punto 3 y el último punto es una pregunta: si es que el Padre respondió al Hijo esta oración. Entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Hermanos, las últimas palabras de Jesús fueron 7. Y lo que hoy vamos a estar viendo es la oración de Jesús como parte de sus últimas palabras. Desde las 9 de la mañana de aquel día jueves hasta el mediodía, Jesús ha dicho 3 frases. Y una de las primeras frases es su oración por los transgresores. Su oración por aquellos que estaban entregándole a la muerte. La segunda palabra o la segunda frase del Señor Jesucristo es hablando y dirigiéndose al malhechor que estaba en la cruz. La tercera palabra o la tercera frase es el Señor Jesús dirigiéndose a María. Esto es desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Son 3 frases la que Jesús estaba diciendo. Y el tema número 1 de hoy es: Jesús oró. Jesús oró al Padre. Padre, perdónalos. Luego, desde el mediodía de aquel día jueves hasta las 3 de la tarde, cubrieron tinieblas todo
ese lugar. Y no se registraron palabras. Y cerca de las 3 de la tarde tenemos nuevamente 4 palabras del Señor Jesucristo. El cuarto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta frase es: tengo sed. La sexta frase es: consumado es. Y la última frase, ¿saben cuál es la última frase o la última palabra de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto es vital para nosotros, mis hermanos, que aprendamos y que conozcamos que el Señor va a hablarnos hoy a través de esta primera verdad o de esta primera declaración del Señor Jesucristo o de esta primera frase del Señor Jesucristo, que es una intercesión por los transgresores. Mis hermanos, esta oración nos refleja y nos habla del amor de Dios reflejado en el Hijo. Te pregunto, cuando alguien te está tratando mal, ¿cómo reaccionas? No, pero pastor, vos no sabés lo que esa persona me hizo. No. El Señor Jesucristo nos ha dejado ejemplo. Él ha enseñado a sus discípulos en el Sermón del Monte. Él ha dado las instrucciones de que cómo se vive la vida cristiana. Y Él ahora está poniendo en práctica lo que Él ha enseñado. Y que esta palabra resuene hoy sobre todo tu ser. Padre, perdónalos, perdónalos, perdónalos. ¿A quién va dirigida esta oración? Y es el primer punto: al Padre. La oración del Hijo al Padre. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿en dónde Jesús hizo esta oración? Estando en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Estaba terminando de beber la copa que el Padre le había asignado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo existiéramos. ¿Tienes tú una agonía que estás pasando? Ninguna agonía se compara a la agonía indescriptible que nuestro amado Señor Jesucristo ha pasado mientras Él moría en esa cruz. ¿Han visto ustedes las obras de arte, de pintura, pintándole a Jesús con ropas ahí en la cruz? Mis hermanos, ¿tú crees eso? ¿Tú te asombras cuando ves eso? Ningún momento ha llegado ni a lo mínimo de lo que representa y de lo que fue la cruz de Cristo en aquel momento. Aquello que moría en la cruz, moría con sus ropas. Jesús fue masacrado en esa cruz, tanto físicamente y como espiritualmente recibió la ira de Dios que el hombre merece. Todo aquel que iba a una cruz romana lo hacía completamente desnudo. Dice el texto: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes.
puedes dimensionar, mi hermano, mi hermana? ¿Te afecta esto que tu Señor haya muerto en la cruz de esta manera? Y aún así Él oraba por ti y por mí, siendo enemigos suyos. Cualquiera de nosotros encontrándonos en cualquier circunstancia, pudiéramos estar orando por nosotros mismos. Y Jesús tuvo ese momento. ¿En dónde? En el huerto de Getsemaní. Allí allí Él le pidió al Padre, Padre, si quieres tú, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga como yo quiero, sino como tú lo has decretado. Jesús orando por sus enemigos en el peor momento de su vida terrenal aquí, de su ministerio terrenal. No hay nada de malo, mis hermanos, de que nosotros pidamos por nosotros mismos en dificultades o peligros que nos encontremos. Jesús, cuando le dijo a Pedro para que vaya donde está él, Jesús le dijo, ven Pedro. Y Pedro, puesto los ojos en Jesús, descendió del bote y empezó a caminar sobre las aguas. Pero en el momento en que él vio su capacidad y vio los peligros en el cual se encontraba, empezó a descender. Y ahí cuando Pedro se estaba ahogando, le dijo, Señor, oro por aquel hombre que va a entregarte y yo le voy a cortar la oreja. Oro por ese, Señor. No. Pedro oró por sí mismo. Señor, sálvame. Y respondió el Señor misericordioso al clamor de Pedro. Pero Jesús no está orando por sí mismo, sino por aquellos que no eran sus amigos. Jesús oró por sus enemigos. Jesús rogó por los mismos que le entregaron en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Perdónalos. Este es el clamor mientras Jesús iba a la cruz, rogando por los transgresores. Y si en el texto aparece una oración aislada, cuando Jesús era traspasado por los clavos, tanto en sus pies como en sus manos, Jesús oraba por sus transgresores. Cuando la cruz iba a ser levantada y puesta en ese hoyo, Jesús oró por sus transgresores. Cuando la gente pasaba y veía el espectáculo burlándose de él, Jesús oró por sus transgresores. Cuando repartían sus vestiduras entre sí, entre los soldados, Jesús oró por sus transgresores, por sus enemigos. Tú y yo necesitamos a un Salvador que interceda por nosotros. Tú y yo necesitamos un Salvador que interceda de esta manera por nosotros. Y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Mis hermanos, aprendamos de nuestro Señor, aprendamos de aquel que es nuestro dueño a orar a Dios. Si hay algo característico en la vida o en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, es
la oración. Y Él no conoció pecado, sino por nosotros se hizo pecado. ¿Sabes cómo empezó su ministerio? Con oración. Lucas nos presenta el bautismo de Jesús, que mientras Él estaba siendo bautizado, Él estaba orando a su Padre. Y durante los siguientes 3 años que Jesús estuvo en esta tierra, Él cuando iba a elegir a sus discípulos, Él oró. Él cuando estaba en la multitud se apartaba y oraba al Padre. Y eso es categóricamente, está evidente en los evangelios. Y eso debiera de sorprendernos de cómo Jesús oraba y de que esa es la voluntad también de Dios para nuestras vidas. Jesús se dedicaba a la oración. Estando en la cruz, Jesús oró 3 veces. Al comienzo y al final y en medio de su sufrimiento. Lo que el Señor Jesús pasó en la cruz. De principio a fin, Él oró al Padre. Jesús ya no podía ir con sus pies, con sus manos, ya no podía hacer milagros, ya no podía multiplicar los panes, los peces. Él estaba en la cruz. Él estaba clavado allí. Él no podía bajar de esa cruz porque Él estaba bebiendo, estaba terminando de beber la copa que el Padre le había dado de beber. Y hablando de la copa, esa es la copa que todo discípulo de Jesús va a beber. Tú estás bebiendo una copa, mi hermano, mi hermana. Los sufrimientos de la cruz de Cristo se están cumpliendo en tu vida y en mi vida cuando proclamamos la gloria del Evangelio de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, tú que estás aquí escuchando, ya sea en el momento de que tú no te puedes mover, ya sea en el momento de que tú estés internado en un hospital y que ningún hermano y hermana pueda ir a visitarte, déjame decirte que aún tendrás el medio de gracia de la oración y de disfrutar eso y de usar eso. No tengo nada que hacer. Cuán insolentes somos. Cuán egoístas somos. Cuán egocéntricos. Cuán orgullosos. Debemos de arrepentirnos, hermanos, de esa manera de vivir, de esa vida sin oración. No es fácil predicar esto, mis hermanos, pero es necesario tanto para mi vida y como para tu vida. No podemos imaginar el poder o el valor de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo en aquellos momentos en la cruz. Cómo nuestro Señor ha sido tratado en esos momentos de una manera injusta, falsamente, desamparado, nadie estaba allí, pero Él estaba consciente de su relación con Dios. La confianza que el Hijo tenía para con el Padre. La intimidad que disfrutaba. Esa intimidad que fue cortada por causa nuestra en aquella cruz. Y no quiero adelantarme lo que vamos a ver de aquí a unos domingos, cuando veamos esa frase de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ya vamos a llegar allí, mis hermanos. La peor conducta del hombre, el peor acto, el peor pensamiento del hombre, clavándole a Jesús allí en la cruz. ¿Y cómo respondió nuestro Señor? Dice, el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y Jesús decía, Padre, perdónalos. Jesús estaba rogando por, por los asesinos. Jesús estaba orando o estaba pidiendo al Padre por aquellos líderes religiosos que lo odiaban. Jesús estaba orando por aquella chusma, por aquellos chismosos, por aquellos que estaban murmurando. ¿Por qué no se salva a este si es el Hijo de Dios? Él salva a muchos, pero no se salva a él. Y por aquellos soldados romanos que estaban cumpliendo con su trabajo, y un trabajo terrible. Jesús envolvió a todos ellos con esta oración. Padre, perdónalos. Mateo 5. Versículo 38. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús poniendo en práctica su propia enseñanza. ¿De qué manera? Amando a sus enemigos y orando por ellos. ¿Y qué pedía el Señor Jesucristo con esta oración? Padre, perdónalos. Que puedan ver su gran necesidad de ser borrados, cada uno de sus pecados. ¿Cuál es la necesidad del hombre hoy en día? No es que encuentre la cura para el coronavirus, sino para que el hombre vea su gran necesidad. ¿Cuál es la gran necesidad del hombre? De que sus pecados puedan ser perdonados. Esta es la mayor necesidad de cada persona en todo momento. Vemos esta escena de los enemigos de Cristo llevándolos a la cruz. Tanto Pilato, tanto los líderes religiosos, tanto los soldados romanos, tanto esa multitud que gritó, crucifíquelo. Y al ver esta escena, mis hermanos, nosotros capaz quisiéramos desvincularnos de ella, quisiéramos pasar en alto esto. Y podemos decir, no, esas personas son peores que nosotros, ¿no? Nosotros no le íbamos a tratar así a Jesús.
Hermano y hermana, aún en nuestros corazones hay estos pecados que solamente por la gloria de la cruz pueden ser mortificados. Judas Iscariote, estando con el Señor Jesucristo, con el Señor y dador de la vida, arrestó al Maestro. ¿Y cuál fue el motivo que lo movió a hacerlo? La codicia al dinero. Judas Iscariote era el tesorero de los discípulos. Él era el que guardaba el dinero en la bolsa. Y a él no le importaba meter mano en ella. ¿Y saben por cuántas monedas de plata Judas entregó a Jesús? Por 30 monedas de plata. Por dinero. Y necesitamos reconocer que hay un pequeño Judas en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Te pregunto, ¿has codiciado alguna vez un poco más de dinero? Es que el dinero no me alcanza, es que tengo que pagar esto y aquello y esto, lo otro, y tú quieres más y más y más. Todos nosotros somos culpables de estos pecados. No, mi felicidad va a estar si yo tengo un sueldo de 2 millones más. Allí va a estar mi felicidad. Mentira. Tu felicidad solamente puede estar en Dios. Tengas mucho o tengas poco. Los sacerdotes estuvieron dispuestos a pagar 30 monedas de plata. ¿Para qué? Para extraer información de uno de sus discípulos para saber en dónde estaba él y así entregarlo y así llevarlo a juicio. Pilato sabía que el Señor era inocente, sin embargo, él le entregó a los soldados para que lo crucificaran. Pilato tenía en juego su prestigio, lo que iban a decir. Y para Pilato le era de mayor valor lo que otros decían de él, de la propia justicia que él estaba haciendo. Te pregunto a ti, mi hermano, ¿está hoy el mundo libre de esta tentación que ponen los hombres delante de sí mismos, su prestigio, lo que van a decir, su popularidad, por encima de cualquier otra consideración? Deseamos ese poquito más. ¿Tienes envidia cuando se aprecia o se admira a alguien por encima de ti? Esto es común. Esto es lo que caracteriza a nuestros corazones caídos, a nuestras mentes caídas, a nuestros deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. No podemos decir que ellos nomás lo entregaron. Nosotros también le entregamos a Cristo en la cruz, porque nosotros éramos sus enemigos, nosotros éramos contrarios a Dios. Y por su gracia, por la gracia de Dios, por su misericordia, Él ha obrado en nuestros corazones. Él ha obrado vida en nuestros corazones y nos ha justificado por medio de la fe en Jesús. Jesús es Dios. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y a la mujer pecadora que los escribas, los fariseos trajeron delante de él, le dijo a la mujer Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sin embargo, Jesús ahora en el momento de su crucifixión dice, Padre, perdónalos.
Jesús estaba siendo entregado para expiar los pecados del mundo. Y Él se estaba entregando como expiación. También Él podía pedir por aquellas personas que fueran perdonadas. Jesucristo hoy está intercediendo por los suyos. Él intercede por sus ovejas ante el trono de la gracia. Esa es la verdad, mis hermanos, ante esta oración del Hijo para con el Padre. Y esto nos lleva al segundo punto, donde vemos la intercesión del Hijo. No saben lo que hacen. El pecado es una extraña combinación de ignorancia y conocimiento. Jesús dijo, no saben lo que hacen. Jesús no estaba excusándolo a ellos. El fundamento del perdón de que Jesús estaba pidiendo no era la ignorancia de su pecaminosidad. Pilato no sabía de que Jesús era el Hijo eterno de Dios. Pero Pilato sabía de que el hombre que tenía delante de él era un hombre en el cual él no halló ningún crimen del cual se le acusaba. Los principales sacerdotes no reconocieron en Jesús a su Mesías. Pero ellos debían estar conscientes de la envidia y del odio que le tenían a este hombre en sus corazones. Cosa que los llevó a tomar esta decisión cruel e injusta. Tampoco cuando Jesús dijo, no saben lo que hacen, Jesús no estaba excusando el comportamiento de ellos, ni exagerando la ignorancia de ellos, sino reconociendo la limitación de su conocimiento. Ellos crucificaron al Hijo de Dios, ellos crucificaron al Señor de gloria, ellos escupieron sobre Jesús. Ellos no tenían el impacto, la enormidad, lo enorme que era su crimen. Y este es un aspecto muy solemne del pecado. Muchos de nosotros no pensamos en dónde nos va a llevar este pecado. No un momento de placer nomás es. No una miradita nada más. No una escuchadita nada más. La Escritura nos presenta que el pecado trae consecuencias. Y la mayor consecuencia que nosotros podemos ver claramente es la muerte del Hijo de Dios. Dice un autor que el pecado supone dejar suelto un poco del infierno. No podemos apreciar las repercusiones que tiene el pecado. Y veamos, mis hermanos, nosotros, los matrimonios, cualquier relación que nosotros podamos ver, cualquier negocio, cualquier familia, ¿cuál es la causa de todo distanciamiento que podamos tener con una persona? Si no es el pecado en nuestras vidas, si no es la culpabilidad de nuestras maldades. Todo empieza por el egoísmo de una o dos personas. Pero lo atroz de cada una de estas acciones se refleja en lo largo de las consecuencias. Y se va de generación a generación. Y eso nos lleva al último punto. El Padre respondió al Hijo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que fue escrito también por Lucas, vemos que esta oración de Jesús fue respondida de un modo extraordinario.
Jesús reunió a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dijo de que ellos eran los encargados de enseñar y de predicar el Evangelio una vez Él ascendía a los cielos. Ellos tenían que predicar en el poder del Espíritu Santo. Y los apóstoles predicaban, y los hombres, ¿qué iban a hacer? Por la influencia y el poder del Espíritu Santo, convencer a hombres y a mujeres ¿de qué cosa? De sus pecados. Y así comprenderían lo terrible que es el pecado. Y que también nuestro pecado tuvo lugar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Pedro predicando en el día de Pentecostés, vayamos a Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al oír esto, ¿qué cosa? Lo que ellos escucharon, dice el 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y estas personas, estas multitudes, 3,000, dice las Escrituras, que se bautizaron, que se identificaron con el Señor Jesucristo, quiere decir eso. Creyeron en Jesús y fueron bautizados. El bautismo, que es identificarse con el Señor Jesucristo públicamente. Eso es el bautismo. Luego, seguidamente, en Hechos 3, versículo 14, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La culpabilidad del hombre de haber crucificado a Jesús en esa cruz. Y en el verso 17 dice Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Allí es lo que estamos hablando, de esta ignorancia, pero que es pecaminosa también. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de haber crucificado al Hijo de Dios en esa cruz. Jesucristo fue crucificado por mí. No pensemos, mis hermanos, de que Jesús estaba pidiendo por todos los pecados de todo el mundo. En cualquier lugar, cualquiera que fuese su actitud. Según las Escrituras, ¿cuál es la implicancia de haber recibido el perdón de Dios? El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. No hay perdón de pecados sin remisión de ellos. No hay perdón. Si mis pecados no han sido perdonados, valga la redundancia, no hay perdón. La Escritura enseña categóricamente de que el perdón implica el arrepentimiento. La oración de nuestro Señor Jesucristo no pedía de que se anule los pecados de todos los que viven o los que moran en la tierra.
Perdónalos. Es la palabra que nosotros tenemos en el texto. Señor, Padre, permiten que puedan venir a mí. En otras palabras, Jesús oró por sus transgresores. Jesús intercedió por los transgresores. Y muchos de los transgresores han recibido la respuesta del Hijo de Dios. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, tú que profesas tu fe en Cristo, ¿acabaste tú de comprender el significado más profundo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Has podido entender lo que Jesús logró en esa cruz? Amada iglesia, nosotros fuimos rescatados, nosotros fuimos sanados, nosotros fuimos restaurados, nosotros fuimos perdonados por los méritos de Jesús. Perdónalos. Significa borra sus transgresiones completamente. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, Señor, en tu soberana gracia, haz de que ellos se arrepientan y reciban tu perdón. Haz que ellos se arrepientan en verdad. Dijimos, cuando hablamos de perdón en la Escritura y de forma bíblica, siempre está hablándose de arrepentimiento. Y no hay manera de recibir el perdón de Dios sino es por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Señor, que se arrepientan, haz que se arrepientan y así puedan recibir tu perdón completamente. El Señor Jesús ha dado el ejemplo. ¿Acaso aquel primer mártir de la fe, que es Esteban, no rogó de esta manera cuando era apedreado por aquellos enemigos de Cristo? Padre, perdónalos. Señor, no le imputes este pecado. Y sus enemigos tirándole piedra por su cara, ya estando en el piso, Esteban. Padre, qué palabra, mis hermanos, qué confianza, qué amor en el Hijo. Como dice Job 13:15, aunque me mate, yo en él confiaré. La súplica especial del Hijo ante el Padre, porque no saben lo que están haciendo. Esta respuesta la hemos visto en la Escritura. Y esta respuesta es de Dios si tú y yo hemos podido entender y comprender la profundidad de la muerte de Cristo en la cruz. Isaías, y termino con este pasaje. Isaías 53. Isaías 53. Dice Isaías 52, verso 13. Mis hermanos, para poder entender Isaías 53,
necesitamos leer los últimos versículos de Isaías 52. Dice el verso 13 de Isaías 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Y dice el verso 2 de Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, y presta atención, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una sugerencia aquí para los inconversos. Capaz tú has sido ignorante ante el mensaje de la cruz, ante esta frase del Señor de gloria y Rey de todo lo que existe, aquel a quien sustenta todas las cosas que hay, tanto en los cielos, en la tierra, tanto lo que tú puedes ver y yo puedo ver y no ver también. Ninguna ignorancia es excusa. Porque si hay una ignorancia que tiene excusa, ¿por qué entonces Jesús dijo perdónalos? De allí tu culpabilidad. Dios pasó por alto todo tu tiempo de ignorancia, pero ahora Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio, crean en el Hijo de Dios que fue llevado a la muerte por tu pecado, por los míos. Si tú te arrepientes, si tú muestras evidencias de que estás arrepentido, arrepentida, no dejes de venir a Jesús, no dejes de confiar en Jesús, porque el Evangelio es esto. El Evangelio es confíen en Cristo Jesús, confíen en Jesucristo, porque Él murió por los culpables. Confíen en Él y serán salvos. Que el Señor ayude.
Que el Señor te ayude y te salve, porque el Señor salva a pecadores culpables y Él los hace y Él los convierte en hombres y mujeres nuevas por el poder de Cristo y de su Espíritu. Eso es lo que la Escritura llama el nuevo nacimiento. Y si tú te arrepientes y si tú has visto tu culpabilidad en la cruz de Cristo, no puedes dejar de ver el amplio perdón que Él te otorga allí por los méritos de Jesús. Confía en Él, cree en Él y serás salvo. Serás hecho una nueva criatura. Y aquellos que han escuchado ya el Evangelio y que está diciendo que todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Déjame decirte que cada vez que tu conciencia recibe un pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras, tú no tienes excusa para no venir a Jesús. De la luz que tú estás recibiendo. Ustedes saben que está el mundo y que está Cristo. Ustedes saben que no pueden servir a ambos. Ustedes saben que está el pecado y está Dios. Ustedes no pueden servir a ambos. Ustedes saben que está el placer del mal y los placeres del cielo. Y no puedes tener a los dos. Que Dios envíe a su Espíritu en tu corazón, en tu vida, en tu mente y te ayude a escoger la sabiduría de Dios que es Cristo Jesús. Te ruego a que hoy tú vengas a Cristo. Te ruego que tú te arrepientas y vengas a Él. Y que el Señor te conduzca a decidir esto por la causa de su gran y bendito nombre. Amén.